Buenos días. Este es el ejercicio 2 del curso Árbol de Causas, un evento de atrapamiento en una máquina cilindradora. Este evento fue editado a partir de la información de la base de accidentes de trabajo BIMBAC. Antes de realizar este ejercicio, por favor, lea el documento BIMBAC 030 que está dentro de la sección de ejercicio en el curso Árbol de Causas. Si quiere tener más detalles sobre el proceso, puede consultar el documento Soporte para BIMBAC 030, que trae un poco más de detalles sobre la secuencia que seguimos para desarrollar el evento. Recordemos la secuencia de aplicación del método del árbol de causas. La primera etapa es la recolección de información. Partimos de la información, las entrevistas, la revisión de campo, la revisión de documentos y terminamos con la lista de hechos. La segunda etapa es la construcción del árbol. Comenzamos con la lista de los hechos y terminamos con el árbol validado. La tercera etapa es la administración de información, donde con la validación del árbol y las causas raíces identificadas, entonces definimos las acciones correctivas y preventivas necesarias. En la primera etapa, entonces, la lista de los hechos generada a partir de este evento es la siguiente. En primer lugar, el trabajador sufre amputación de dedos de ambas manos, es atrapado por los rodillos están girando durante la maniobra de limpieza, se está limpiando los rodillos con una lijadora manual, los rodillos tienen la separación mínima, el trabajador está trabajando sobre el lado atrapante de los cilindros, se coloca un peso sobre el botón de acción para mantener girando los rodillos, la limpieza se realiza simultáneamente en ambos lados, el botón de emergencia está en los extremos de la máquina, que tiene unos 3 metros de ancho de la bancada. Uno de los puntos es que para facilitar la limpieza se usan la lijadora y los rodillos girando. Otro elemento son los procedimientos deficientes, el análisis de riesgo deficiente y la máquina que no cumple las normas. En la fase 2, con estos hechos, entonces vamos a procesar la información. Las 3 preguntas claves para comenzar el análisis son: ¿cuál fue el último hecho? ¿Qué fue necesario para que ocurriera este hecho? Y si fue necesario algo más. Y así continuamos hasta llegar a las causas raíces. Para aplicar la secuencia, veamos un ejemplo corto. ¿Cuál fue el último hecho? En este caso, el último hecho es la amputación de los dedos de las manos. Normalmente, el último hecho es la lesión. A partir de ese momento comienzan otras etapas, por ejemplo la atención médica, pero hasta ese momento es que vamos nosotros a investigar. ¿Fue necesario algo más para que ocurriera la amputación de los dedos de ambas manos? Obviamente el atrapamiento. Si no hubiera ocurrido el atrapamiento, los dedos no hubieran sido amputados o no hubieran sufrido lesiones. ¿Fue necesario algo más para que ocurriera el atrapamiento? Obviamente el contacto con el cilindro, que es la causa número 10, el hecho número 10. ¿Fue necesario algo más para el contacto con el cilindro? Aquí tenemos entonces 3 eventos. En primer lugar, que los rodillos están girando continuamente. En tercer lugar, que el trabajador está en el lado atrapante. Y en tercer lugar, que los rodillos tienen una separación mínima para ejecutar el trabajo más fácilmente. Validamos la secuencia. Como los rodillos tienen una separación mínima, el trabajador está en el lado atrapante y los rodillos estaban girando, al contacto con los rodillos la mano fue atrapada y por las lesiones se requirió la amputación. Construamos ahora el árbol. El último hecho es la amputación de los dedos. ¿Qué fue necesario para la amputación de los dedos? El atrapamiento entre los rodillos.
que fue necesario para el tratamiento, el contacto con el rodillo. Para el contacto con los rodillos, entonces tenemos los rodillos girando, los rodillos con separación mínima, el trabajador en el lado atrapante y que están limpiando con una lijadora. Si alguno de estos tres eventos no hubiera ocurrido, no habría ocurrido el contacto. Por ejemplo, si el trabajador no está limpiando con otra cosa y no con la lijadora, no hubiera tenido contacto con el rodillo, aunque estuvieran girando y hubiera separación mínima. Si el trabajador estuviera en el lado no atrapante de la tarea o de los cilindros, no hubiera tenido contacto con el rodillo, o hubiera tenido contacto con el rodillo pero no hubiera sido atrapado. Si los rodillos no estuvieran con una separación mínima, aunque hubiera tenido contacto con el rodillo, no habría sido atrapado. Y si los rodillos no estuvieran girando, ninguno de esos otros elementos ocurriría. Más abajo, que tenemos. ¿Por qué los rodillos están girando? ¿Qué fue necesario para que los rodillos estén girando? En primer lugar, que el botón de arranque sea accionado con un peso. O sea, estás saltando la seguridad, arrancando el sistema con un peso sobre el botón. ¿Qué fue necesario para esto? Que los mandos están muy alejados. Los mandos alejados están a unos 3 metros, la bancada tiene unos 3 metros de ancho. Los mandos están muy alejados para el operador de limpieza atender las tareas y el movimiento del rodillo. Decimos entonces que el trabajador está en el lado atrapante, lo cual es un procedimiento deficiente. ¿Y que fue necesario para que tengamos un procedimiento deficiente? Por un lado, el análisis de riesgo sea eficiente, y por otro lado, que la máquina no cumple con las normas. Si la máquina hubiera cumplido con las normas, es posible que el procedimiento fuera diferente. Si el análisis de riesgo hubiera identificado la situación, es posible que el procedimiento hubiera sido diferente. ¿Por qué limpias con las lijadoras? Para facilitar la limpieza, y en palabras de las personas, no se conoce otro método de limpieza. En la fase 3 vamos a generar las acciones correctivas y preventivas. Para ello organizamos las causas identificadas en 3 grupos. Las causas relacionadas con las máquinas, las causas relacionadas con los métodos de trabajo y las causas relacionadas con el análisis de riesgo. Relacionadas con las máquinas tenemos la causa 4, que es que no se cumplen las normas, la máquina no cumple las normas establecidas. La causa 2, que los mandos están muy alejados de la posición de trabajo de la persona. Y la causa 3, que el botón está accionado por un peso. En términos relacionados con el trabajo, tenemos que no se conoce otro método de trabajo y que el procedimiento es deficiente por diferentes razones. Relacionadas con el análisis de riesgo, no se valoró el riesgo adecuadamente, ¿no? Lo cual obviamente genera una condición donde todas las demás cosas surgen a partir de esa situación. La pregunta básica que tenemos que hacernos es cómo podemos eliminar, reducir o controlar los riesgos que originaron el accidente. Usando la ficha para medidas correctivas y preventivas, colocamos nuestros elementos en la columna de factores del accidente y comenzamos a analizar. El primer elemento es el análisis de riesgo deficiente. Ocupa el primer nivel porque es, digamos, de donde parte todo el proceso. La medida correctiva para el análisis de riesgo deficiente es revisar el análisis de riesgo de la tarea. Entre los factores potenciales de accidente encontramos que otras tareas de riesgo similar pudieran también tener análisis de riesgo deficiente. Entonces eso nos permite generar una medida preventiva, que sería revisar los análisis de riesgo de las otras tareas críticas. El segundo factor de accidente es que la máquina no cumple las normas de seguridad requeridas. Este elemento puede necesitar más tiempo para su corrección del que tendríamos disponible, ¿no? Y siendo una operación de producción, obviamente habría que estar operando, ¿no?,
lo más rápidamente posible. Para ello, una medida correctiva es colocar un sistema de parada de emergencia tipo cable que el operador pueda accionar en caso de que tuviera algún problema. Como factores potenciales de accidente, tenemos que otras máquinas también pudieran estar en condiciones similares. Las medidas preventivas entonces serían revisar las condiciones de las máquinas críticas respecto a las normas y adecuar la máquina específica que estamos trabajando a lo exigido por las normas aplicables. Aquí tenemos una nota asociada con el punto de revisar los mandos y los controles en particular. El tercer elemento que consideramos factor de accidente es el procedimiento de trabajo deficiente. Una vez cubierto el análisis de riesgo y ajustando la máquina para que cumpla las normas, estamos en situación de generar un procedimiento de trabajo seguro. Sin embargo, como tenemos una situación temporal en la medida correctiva de cumplimiento de las normas de seguridad, consideramos conveniente modificar el procedimiento en forma temporal para limpiar solo por el lado no atrapante. Esto va a generar más tiempo en la operación, pero podría reducir sensiblemente las posibilidades de que otro trabajador pudiera ser atrapado por esta misma situación. No tenemos un factor potencial a la mano o identificado formalmente, ¿no? Las medidas preventivas que se plantean son generar un procedimiento de trabajo seguro, para lo cual se requiere primero completar el análisis de riesgo y después revisar las condiciones de las máquinas y adecuar la máquina a lo exigido por las normas, y luego de generar el procedimiento de trabajo seguro, entonces entrenar a todo el personal y los supervisores en ese nuevo procedimiento. La secuencia propuesta para las acciones es primero adecuar la máquina y generar el procedimiento temporal, luego hacer el análisis de riesgo de las tareas, a continuación revisar los requisitos de seguridad de la máquina de manera que se pueda adecuar la máquina para cumplir con los requisitos establecidos por las normas. En ese momento entonces podemos generar un nuevo procedimiento de trabajo y a continuación capacitar al personal y a la supervisión en esas tareas. Gracias por su atención. Continúe con la siguiente actividad.